a presentarla a Carla, que es estudiante de sexto año, que la verdad que estamos muy agradecidos desde Pulsión que nos ayude a ayudar. Así que muchas gracias. Y también gracias a todos de ustedes que están acá también bancando esto, porque si no, no sería posible. Así que bueno, estamos muy agradecidos. Y bueno, esperemos que les vaya muy bien a quienes rindan mañana con los próximos llamados. Así que, y saben que en Pulsión estamos para lo que necesiten. Así que, Car, cuando quieras. Dale, bueno, gracias Delphi, Vicky, Valentino también, que me dieron el espacio. Me presento un poco para los que no me conocen. Bueno, soy Carla Manzano, tengo 33 años, soy de Barcelona. Hace 11 años que vivo en Argentina y por circunstancias de la vida cursé 2 años en Córdoba, y después cuando me mudé con mi familia, con mi pareja, digamos, y ahora mi hija a Rosario, no me convalidaron casi materias de la facultad, así que tuve que empezar desde primero, bastante nuevo todo, 10 materias en un año tuve que sacar para poder estar otra vez en tercero. Así que bueno, eso me ayudó a que con el tiempo comencé a poder dar clases. Así que hace 7 años que vengo dando clases, también particulares, y hace poco, más o menos unos 2 años, estamos integrando varios profesores, un espacio que se llama Espacio Tiza, en el que intentamos ayudar a los compañeros que necesitan un poco más de apoyo a preparar casi bastantes o casi todas las materias de la facultad, y la idea es brindarles una experiencia educativa, más allá de lo académico en sí o de la rendida, así que apuntamos a técnicas de estudio, a que puedan crear hábitos saludables en el estudio, como por ejemplo meditar o hacer alguna activación cognitiva antes de arrancar a estudiar. Creemos que esa es una buena preparación mental para empezar el ejercicio del estudio, que a veces es necesario. Así que bueno, antes de comenzar con las preguntas, que si les parece bien, mi idea es, si pueden poner las cámaras, quien tenga la posibilidad está bueno, porque así puedo tener un poco un feedback un poco más lindo con ustedes, de ver cómo reaccionan a las explicaciones, y me da una sensación de presencia, así que se lo agradezco a quien pueda. Saludo también a mucha gente que conozco por acá, así que les doy las gracias por estar. Y bueno, lo que haremos una vez que empecemos, si les parece, es que abran el micrófono y puedan decirme algunas preguntas. Yo creo que esta materia está dividida, aunque viene cambiando hace unos años, creo que está dividida en lo que es la constitución subjetiva, a grandes rasgos, desde Freud y desde Lacan. Entonces se tocan textos importantes desde Freud, como puede ser 3 ensayos, sé que a algunos no les entra, pero me llegan, digamos, siempre alumnos que me dicen que al final les preguntaron algo de 3 ensayos, como la primera teoría pulsional, o el niño perverso polimorfo, o la fase oral, la fase sádico-anal. Así que yo les recomiendo poder hacer un repaso de ese texto. Y más o menos en Freud los textos que más están pidiendo son 3 ensayos de 1905. Tenemos también Introducción al Narcisismo de 1914, Pulsiones de 1915, Más allá de 1920, El yo y el ello, más la Conferencia 31 de 1923-24 y del 33. Después está Tótem y Tabú, sobre todo entre el capítulo 4 de 1913. También tenemos el capítulo 7 de Psicología de las Masas y el 8 de 1921. Inhibición, síntoma y angustia, sin volverse locos. Les pueden preguntar lo que es inhibición, lo que es síntoma, la teoría de la angustia, la primera, la segunda, los tipos de angustia de 1925. Relacionado con síntoma, hace poquito Bertolet comenzó a dar un texto suyo, que también es importante que quien tenga el último programa lo tenga bastante estudiado, con la Conferencia 23 de 1916, que es Los caminos a la formación de síntomas, ¿sí? Y bueno, quizá un poco el problema económico del mazo de los textos, que por ahí están siendo un poco
un poco usados últimamente, pero que aún no han preguntado tanto, que a lo mejor los asusta un poco, es, pegan a un niño, el tabú de la virginidad, análisis terminable e interminable, y después no sé si me estoy dejando alguna, es bastante. Más o menos esos serían los textos freudianos que vienen entrando, ¿sí? Los que no nombré, no los escuché que los estuvieran preguntando, ¿sí? Un poquito de complejo Edipo femenino, quizás, un poco. Perdón si me distraigo, pero estoy admitiendo gente. Bien. Y desde Lacan, en realidad no se estudia tanto por texto, sino que se estudia más por lo que son áreas, temas teóricos, que a mí me gusta dividirlo en estadio del espejo, categorías de la falta, 3 tiempos del Edipo y metáfora materna, y el grafo del deseo y rasgo unario, ¿sí? Más o menos, estadio del espejo está en el seminario 1 y escritos 1, categorías de la falta en el seminario 4, 3 tiempos del Edipo y metáfora paterna en el seminario 5, y grafo del deseo y rasgo unario en su versión del sujeto y algún texto más. A lo que les recomiendo que complementen con Dylan Evans, para los que ya no rinden mañana quizá, pero bueno, si no también les va a servir para el resto de la carrera, el diccionario de Dylan Evans o una introducción a Lacan, de un libro que se llama siempre El Libro Rojo, que es de 3 autores, y también recomiendo Lacan para principiantes, del cómic, que no es tan para principiantes, está bueno también, no lo puedan ver. Así que toda esta explicación para orientarlos un poco y decirles que las preguntas, capaz que digo, abramos las preguntas para Freud, después abramos las preguntas para Lacan, porque si no se hace un poco matete, y yo veo que preguntas son las que son más parecidas, e intento darlo de la manera más economizando el tiempo posible, si les parece, Yo voy a preguntar, empiezo. Venga. En relación a la génesis del super-yo, estaba viendo que la conferencia 31 es mucho más claro Freud para poder desarrollar esto de las funciones, ¿no? La conciencia moral, la observación de sí. Y tengo entendido de que además es portador del ideal del yo. Porta la función del ideal del yo. Y la génesis del super-yo se va a poder dar a partir de una identificación, ¿no? Una identificación, tengo entendido que es la primera identificación, la posibilidad de incorporar a un sujeto distinto, a un sujeto, ¿no? A un otro. Esa identificación, sí, ¿es a partir de la cual se constituye el super-yo o es a partir de la cual se va a formar el ideal del yo? Bien. Porque no entiendo esa diferencia. Bien. ¿Alguna más pregunta sobre el super-yo? Vi la del chat, que habla de no entiendo bien lo del abogado del yo. En realidad es abogado del ello, juez del yo. Pero bueno, sí, me lo anoto. ¿Alguna pregunta más del super-yo? Así por ahí algunos a todos nos... Si alguien se anima a preguntar algo más. Super-yo. O vayan pensando. El yo y el ideal de yo, ok. Bueno, sí es cierto, Ignacio, de que en la conferencia 31 van a tener bastante más data sobre el super-yo. Siempre me gusta pensar que en el yo y el ello se olvidó el super-yo. Está el super-yo, pero fíjate que no está en el título, ¿no? Ya del texto. Ni tampoco va a estar en el esquema del huevo dibujado, en el esquema de la imagen. Eso sí va a estar en la conferencia 31, que es la descomposición de la personalidad psíquica, y de 1933. Entonces, bueno, yo para mí uno no deja abolido el otro, sino que hay que complementar lo que se dice en los dos lugares, ¿sí?
Y en torno a la génesis del superyo, va a hablar más en el capítulo 3 del Yo y el Ello, ¿sí? Hay que complementar la conferencia 31 con el capítulo 3 del Yo y el Ello. Ahí lo que hay que captar, esto que vos decías de la identificación, que un poco huelo así como un poco de explicación lacaniana en esa identificación, por esto que vos decís que es la ligazón también con un otro. Un poco me parece que a veces las explicaciones van más a Lacan, pero si nos focalizamos más en Freud, el superyo se empieza a formar por identificación primaria, que eso está, la identificación primaria la tenés que sacar del capítulo 7 de Psicología de las Masas, y se termina de formar por identificación edípico-regresiva, para algunos profesores llamado secundaria, para otros simplemente hay discusión con lo de secundaria, segunda, etcétera, o sea que es más fácil podértelo saber como identificación edípico-regresiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La identificación primaria, si por ejemplo dijera freudianamente que es la ligazón con un otro, que me liga a un otro, no estaría del todo bien, porque justamente aclara Freud que es una identificación que es prehistórica del complejo Edipo, ¿sí? Al hablar de la prehistoria del complejo Edipo, lo que queda claro es que es anterior a toda elección de objeto en el mundo exterior. ¿Qué quiere decir en el mundo exterior? Que aún no hay ligazón con otra persona que no sea el yo mismo, ¿sí? Freudianamente hablando. Entonces, la prehistoria del complejo Edipo se da en la fase oral o la fase sádico-anal, o sea, es todo lo anterior a lo que es la fase fálica, ¿sí? Ahora, en esa identificación, viste que va a tomar el niñe, vamos a intentar hablar con un poquito de lenguaje inclusivo, el niño va a tomar la potencia, dice Freud, tomando el mito de Tótem y Tabú, la potencia del padre de horda primitiva, ¿sí? Es decir, que para explicar esa identificación va a utilizar un mito, aunque eso no quiere decir que esta identificación sea mítica, que no pase, sí pasa. Lo que pasa es que la explica mediante ese mito del padre de horda primitiva. ¿Y qué característica tenía el padre de horda primitiva? Que no está atravesado por ninguna ley, que todo lo puede, que es omnipotente, omnipresente, que él pone todas las leyes, pero sobre él no cae ninguna. Entonces, vos fíjate, para un niño, cualquiera de sus cuidadores, adultos, padres, si uno quiere decirlo así, son un poco el padre de horda primitiva, porque los ve potentes o los ve omnipresentes, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Toma esa potencia de manera directa, no mediada, es decir, sin pedir permiso, me gusta decir a mí, y él se vuelve potente también. ¿Y cuál es la época anterior a la fase fálica que el niño es muy potente? A ver. Tradujamos potente por caprichoso. ¿La fase oral? No. ¿La fase oral? No, en la fase oral aún hay indiferencia entre el yo y no yo, ¿viste? Aún no hay un yo definido, con lo cual no. El narcisismo primario. Claro, el narcisismo primario. Claro, la fase sádico-anal es la fase y el narcisismo primario se va a dar en la fase sádico-anal, justamente. Exacto, entonces vos fíjate cómo tiene lógica también, porque los padres son potentes y ¿qué hace el niño? Se identifica a esta potencia que Freud relaciona con el mito, pero que es a los padres en general, ¿no? La potencia de esos padres, toma esa potencia de manera directa y no mediada y él se vuelve potente, con lo cual se observa en el narcisismo primario, en Su Majestad el Bebé, ¿verdad? Ok, ahora, para no irnos del superyo, con esta identificación se comienza a formar el superyo, y el superyo es la única instancia, yo, ello y superyo, es la única instancia del aparato psíquico que no está atravesada por la ley. Es decir, es la única instancia del aparato psíquico que es potente, tan potente a veces como el padre de horda primitiva, porque él es el que dicta la ley, ¿sí? Pero sobre él no cae ninguna. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entienden más? ¿Sí? Ok. Luego se termina de formar. Ay, sí, es que yo voy rápido, chicas. Chicos y chicas y chiques. Es que voy rápido, sí, me acelero.
Intentaré ir más despacio. A ver. Se termina de forma por identificación secundaria, yo le llamo secundaria porque a mí Perlo Sainz me lo dio así, pero bueno, por identificación edípico-regresiva, que es la identificación que comienza a pasar, se llama edípico porque comienza a pasar en la fase fálica. Comienza a pasar en la etapa de la fase fálica en la cual se da el complejo Edipo. ¿Y qué hacemos? Tomamos rasgos amorosos y hostiles de las personas amadas y odiadas del complejo Edipo, ¿no? Por eso toma un papel importante, dicen, la etapa preedípica, edípica y su sepultamiento, que es la fase fálica. O sea, a lo mejor habrá escuchado esto de que el superyo toma prestada del padre su severidad. Bueno, un poco esto, ¿no? O sea, va a tomar prestada, se va a identificar, tomar prestada es identificarse. Se identifica a la parte más hostil, a la parte más moral, a la parte más ideal de ese padre y termina de formarse este superyo, ¿sí? Que tiene tanto la potencia de la infancia, que llamamos del padre de horda primitiva, como aquellos rasgos del padre del complejo de Edipo que ha impuesto la ley. ¿Sí? Ok. Ahora, dentro del superyo hay dos funciones. O sea, en realidad no es que sean cosas distintas, sino que, pensarlo así, es como que tenemos la oficina del superyo, y el superyo tiene dos secretarios, que son el ideal del yo y la conciencia moral. ¿Sí? Como dos secuaces del superyo. ¿Sí? ¿No son tres? No, para mí son ideal del yo y conciencia moral. ¿En cuál pensás como tres? Capaz que... La observación de sí. No. El ideal del yo y la conciencia moral son como las dos funciones del superyo. Y en la conciencia moral, en la introducción al narcisismo 1914, Freud va a decir, vamos a definir un poco la conciencia moral, ¿quieren? La conciencia moral es una instancia psíquica que proviene de la crítica de los padres, educadores, personas del medio, que tutela al ideal del yo, o sea, es la que dice qué ideal te pongo, de alguna manera, tutela al ideal del yo y te va a decir que mide al yo real, que es el de ahora, con el ideal. Por ejemplo, si tu ideal es rendir mañana y estás estudiando hoy, o sea, tu yo real está estudiando ahora, te va a decir que si cumples, como si cumples, te aumenta el sentimiento de sí. ¿Entendés? Que sería la autoestima en criollo para mí, digamos. Porque el narcisismo es más amor propio. Decía lo de la observación de sí, porque él en realidad empieza, en los estudios clínicos, se empieza a dar cuenta de una instancia observadora de sí a partir de las patologías esquizofrénicas o claro, algún tipo de delirio alucinatorio. Para mí eso es la conciencia moral. Lo observa constantemente y le va arrojando resultados. Claro. Entonces dice, hay una función que es la observación de sí. Pero para mí esa observación de la función de sí es la conciencia moral. No es que son distintas, es la conciencia moral. La que se observa a sí misma, la que juzga, la que te va a medir, digamos, y actúa como una voz. Lo que dice cuando lo compara con la paranoia, más o menos en el apartado 3 de Introducción al Narcisismo, lo toma como diciendo, bueno, la conciencia moral actúa como esa vocecita interior que tienen los paranoicos, digamos, como una especie de vocecita delirante. Pero está bien todo lo que decís, lo único que no es que sean instancias aparte, es la conciencia moral que, como vos bien decís, puede tener la función, la conciencia de observarse a sí misma, de medirse a sí misma, como vos lo estás nombrando, ¿sí? O sea que está bien. Pero para mí, digo, no son tres, son dos. Son dos funciones del superyo, conciencia moral e ideal del yo, y la conciencia moral tiene esta función además que vos me estás nombrando, que es de observarse a sí misma. Que sí, Freud se da cuenta de esto comparándolo con la paranoia. ¿Sí? Perdón, a lo mejor el compañero lo que está diciendo la observación del sí, me meto por las dudas. Sí. En la observación del sí, él la toma en psicología de las masas y análisis del yo. Desde ahí él está hablando Freud habla sobre la identificación
y la identificación, después te va a decir estos 3 tipos de identificación, al padre de la horda primordial, por infección psíquica, por los síntomas neuróticos. Él toma el concepto de ideal del yo, y en el ideal del yo, él le da esta función de ser también la observación de sí, que él la observa en el delirio de observación, en el delirio de ser observado que tienen los paranoicos. Pero ahí todavía está hablando del ideal del yo, no claro. está hablando del yo. Pero hay una confusión ahí, porque no hay que confundir, es que no es el ideal del yo, es la conciencia moral. No, pero él dice directamente, ideal del yo que tiene la conciencia moral, la observación de sí, y le atribuimos además la conciencia moral, la censura onírica y obviamente la influencia en la represión. Y ahí sí él habla de ideal del yo, ¿sí? Perdón que me metí, pero justo lo había estado leyendo. Sí, está bien, pero vas a ver que en la manera en la que lo preguntan, Freud, cuando aún no tiene muy claro que son 2 funciones del super-yo, porque aún no creó el super-yo, claro, mezcla bastante lo que es el ideal con lo que es la conciencia moral, con lo que es esto que decís, la observación de sí, pero igual tiene bastante lógica. Lo que pasa que en unos primeros momentos, que te diría que es en 1914 primero, porque Psicología de las Masas ya es del 21, entonces en 1914... ahí primero habla del yo ideal, luego del ideal del yo y después de la conciencia moral, y lo relaciona con la paranoia. Entonces a la hora de leerlo, y Freud normalmente mezcla un poco, porque las 3 van a la misma, no sé, es como que son del mismo departamento. ¿Sí? ¿Me explico? Pero bueno, sí que para mí, incluso desde la lógica, se puede entender que el ideal del yo aumenta las exigencias al yo, porque yo le llamo el personal trainer del aparato psíquico, porque es el que me dice, venga, una materia más, va, ahora vamos al gimnasio, ahora hacemos no sé qué, o sea, siempre es el que aumenta esas exigencias al yo, ¿no? Buscando encontrar el ideal perdido de la infancia. Por eso dice que el ideal del yo nace como sustituto del narcisismo perdido en la infancia, o por la incapacidad de resignar esa satisfacción narcisista de la infancia, ¿no? Se procura otra nueva forma ideal llamada ideal del yo, ¿no? Que también es condición para la represión, dice, porque todo lo que no es tolerado por el ideal se reprime. Que el ideal nace también por la instancia crítica de los padres, educadores y personas del medio, con lo cual todas se parecen, pero la que se encarga de medir tu ideal, porque no podría ser el ideal que se mida con el ideal, la que encarga de medir y de observarse a sí misma, de a ver si está cumpliendo el ideal o no, es la conciencia moral. Pero tiene toda la lógica, digamos. Después, por ejemplo, la función de la represión, en el sentido de que todo lo que no es tolerado por el ideal se reprime, que dice en 1914, ya en el 24-25, en el yo y el ello, va a ser una función directamente del super yo. Ni siquiera la va a nombrar con el ideal. Igual en el yo y el ello casi no nombra el ideal, lo nombra pero sin explicarlo. Yo, por la experiencia que tengo de la facu, en general preguntan si son 2 funciones del super yo, sí, y la definición y la explicación hay que sacarla del narcisismo de 1914, ¿sí? También preguntaban por qué es el abogado, ¿sí? Para que no dejarlo ahí suelto, del ello, ¿sí? Es abogado del ello y juez del yo. A mí me costó un tiempo entender esto, pero es abogado de un criminal, ¿sí? El ello es un criminal. Entonces el ello quiere salirse con la suya, pero el ello también es el reservorio de la libido. Es el caballo, vieron que lo va a poner como una analogía del jinete y caballo. Bueno, es el caballo, es quien dispone de fuerza propia, quien genera las pulsiones, quien tiene la energía psíquica. La energía con la que funciona todo el aparato psíquico al final, ¿sí? Entonces, cuando está débil el super yo de energía, y esto hay que entenderlo un poco metafórico, porque si no es imposible entenderlo, cómo le saca o no energía cuando está flojo de energía. Cuando está flojo de energía va a decir que va a hacerle de abogado al ello, ¿sí? Para que el ello se salga con la suya, de alguna manera,
para pedirle las fuerzas prestadas al ello, las pulsiones de muerte. Vieron que el super yo, el puro cultivo de la pulsión de muerte, quiere decir que se alimenta de la pulsión de muerte. Entonces necesita pedirle esas pulsiones de muerte a quien las fabrica, y quien las fabrica es el ello, ¿sí? Ahora, no es sin criticar y juzgar a su vez al yo. Yo les explico así a algunos alumnos, les digo que imagínense que el ello quiere salir al boliche el sábado por la noche, y el yo sabe que rendimos el lunes, ¿sí? Entonces, si el super yo está fuerte y no necesita pedirle las fuerzas prestadas al ello y no tiene por qué ser el abogado del ello, le va a obligar de alguna manera a la persona, le va a decir al yo, no podés satisfacer al ello, hoy este fin de no salimos, nos quedamos. Ahí no estaría siendo ni el abogado ni nada, simplemente está fuerte, no necesita nada, juzga, pone un ideal, hay que rendir bien, listo. Ahora, si está débil, vieron que a veces el super yo es jodido, no siempre es tan bueno. Entonces, si está débil y necesita pedirle las fuerzas prestadas al ello, seguramente pueda decir, dale, salí, si total, no te presentes, que total no ibas a probar. Entonces el ello, que le da igual la moralidad, se sale con la suya, que es que sale a bailar. Y el super yo, de una manera jodida, acaba siendo abogado del ello, ¿no? Lo deja salirse con la suya, pero juzgando y siendo crítico y jodido, digo yo, sádico con el yo. ¿Sí? A veces, en los vasallajes del yo, Freud dice que, como intenta mediar con todos el yo, lo que va a hacer es recubrir las órdenes del ello con racionalizaciones preconscientes, simulando obediencia con el ello y disimulando el conflicto con el super yo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, decir, no, si solo salgo un ratito, si no tomo nada, si vuelvo rápido y mañana estudio todo el día. Ahí, si se fijan, es como que el ello sale y el super yo de alguna manera lo apaciguaste disimulaste el conflicto con el super yo. No sé, con el ejemplo por ahí se entiende más. Ay, si me van poniendo cosas en el chat, no lo veo. Aparece el ello cargado de líbido, pero Freud en un momento habla de que cuando el yo ya está fuerte o empieza a constituirse como una organización, le exige al ello resignar las investiduras de objetos. Uh-huh. Por una identificación se le muestra, ¿no? De alguna manera, esa es la constitución del yo, se le muestra como objeto, engañándolo, ¿no? Seduciéndolo, y que uh-huh. al mismo tiempo se sirve de la libido del ello. O sea, sí, que no solamente se le va a mostrar como objeto, sino que la... Sí. Uy, se te cortó un poco, no sé si es a mí. ¿Se les corta? La libido administrada por el yo, ¿puede ser? Te escuché la mitad, porque, o sea, lo último te escuché más o menos, porque se cortó. No sé si al resto también. Díganmelo ustedes, pero... No, Car, se te está cortando un poquito a vos. Ajá, bueno, pues yo estoy con datos, o sea que no sé cómo mejorarlo ya. A ver... Ahí está. Ahí hablo despacio, capaz que me escuchás. Escuché un poco igual con el tema de acordate que el reservorio de la libido es el ello, con lo cual todos los demás le van a pedir esa fuerza prestada, esa libido, esa energía al ello. Por eso justamente el yo es el jinete del caballo, ¿sí? Es decir, que obvio que va a tener energía el yo, pero una energía que a veces deberá intentar dominar al ello, y otras no te le quedará otra que dejarse dominar por el caballo. Es decir, si el caballo quiere ir a pastar y necesita comer, la fuerza la tiene el caballo. Ahora, para su beneficio, el jinete va a intentar dominar al caballo para llegar a lo que quiere. Eso traducido a la teoría, ¿qué es? Los mecanismos de defensa. La realidad es que el único que puede actuar como mecanismo de defensa es el yo.
este jinete que domina el caballo A veces. también tiene que tener un poco de energía, me imagino, para llevar las riendas. Ese Sí. jinete, la energía que tiene, es lo que Freud en las dos pulsiones llama eros desexualizado. Para mí la libido, o sea, vos tenés que diferenciar, ¿no? La libido pertenece a las pulsiones sexuales. Y Freud ya en este texto va a dividir la teoría pulsional en pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Pero la primera teoría pulsional más las ampliaciones, es decir, la pulsión sexual no es que desaparece, queda dentro de las pulsiones de vida. ¿Sí? O sea que están las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida, y dentro de las de vida tenemos las pulsiones sexuales y de autoconservación, y las pulsiones sexuales son las únicas que tienen libido. ¿Sí? La libido se llama yoica cuando es investida a sí mismo, y se llama sexual, objetal o de objeto cuando es investido a objetos ajenos. ¿Sí? Y además, esta libido tiene dos corrientes de sentimientos, que no es lo mismo que el nombre de la libido en sí, que es a lo que inviste. Las dos corrientes de sentimientos son libido erótica o sensual, o mociones, en realidad no es libido, es mociones eróticas o sensuales, que es las que buscan como fin, digamos, dice él, la reproducción de la especie o la meta sexual directa, y la libido tierna o las mociones de la libido sexual tiernas, que es la libido desexualizada, justamente es la erótica desexualizada, para poder producir ligazones mucho más duraderas. Gracias. Acá no. Mociones mucho más, o ligazones mucho más duraderas. Entonces, el yo va a ser desexualizaciones, porque a los objetos que el aparato psíquico en sí va a investir, se van a desexualizar, como los primeros, por ejemplo, los objetos parentales. ¿Sí? Un segundo. Como un chicle. ¿Sí? Bueno, pero esto cuidado. Sí, pero no, cuidado esto. Guardalo que se va acá. Dámelo. Se va a caer. Dame. Dale, anda porque tengo que dar la clase. Bueno, pero guárdamelo que no se pierda. Carla, eso que vos decís es cuando se identifica, digamos. Sí, es que es una explicación. Yo entiendo por dónde va Ignacio, pero es que es largo. Es así. Lo más sencillo que les puedo decir es: el ello inviste, el ello, digamos, primero siendo puro ello, obviamente no hay mucha diferenciación en el aparato psíquico, con lo cual va a ser su majestad el bebé, narcisismo primario, todo eso va a ser el ello, que es el cambio de la teoría un poco del narcisismo, porque antes había solo yo, ahora hay yo, ello y super yo. Entonces, ¿cuál es el que se ama a sí mismo? Y el ello. ¿Por qué? Porque hay puro ello. Después, el ello es el que inviste objetos parentales, con lo cual es el ello el edípico, es el ello el que quiere investir objetos parentales, objetos edípicos. Ahora, esos objetos, cuando actúa la amenaza de castración, tienen que ser resignados. Al ser resignados, se hace una retracción de la libido, introversión o replegamiento de la libido, es decir, la libido vuelve al aparato psíquico, pero ya no vuelve al ello de donde partió, sino que va a volver al yo. En realidad, vuelve al aparato psíquico y se dirige al yo y al super yo. En ese mismo momento, que se llamaba narcisismo secundario por el replegamiento de la libido, por el mecanismo de replegamiento de la libido, se va a producir la desexualización que dice Ignacio, que es que los padres son resignados y a su vez desexualizados, como primera desexualización del aparato psíquico, ¿sí? Y después también se va a dar la identificación, esta edípico-regresiva, es decir, al mismo tiempo que perdemos a los padres, algo ganamos. ¿Qué ganamos? Las identificaciones con ellos, que terminan de formar el super yo y forman el carácter del yo. La génesis del carácter del yo, dice Freud que es esto de, le llama, no dice residuo en este caso, dice, yo le llamo fósil, pero no es fósil, es, que te lo busco. Carla, Sedimentación. Sí, sedimento. Sedimento. Sí, sedimento. Claro, perdón, un segundo. El carácter es sedimento de las investiduras de objetos resignadas del ello, y el super yo
es un residuo de esas primeras elecciones de objeto del hecho y información reactiva frente a ella, o sea, para que no se vuelva a generar el incesto, ¿no? Ahí es donde Ignacio también decía, bueno, como me parezco mucho a mis objetos parentales, dice Freud, el yo se ofrece como objeto de amor al ello. Se ofrece al ello, ¿sí? Pero ahí también está la instancia moral, la instancia hipermoral, que va a ser el super yo, que cuarta esa relación incluso en el aparato psíquico, en la fantasía. Sí, es largo eso. Lo que quería decir es que lo que vos estabas explicando entonces, que la génesis del super yo culmina de alguna manera, si después bien va adquiriendo inespecificidad, o sea, se va a ir distanciando con el tiempo de ese se despersonaliza, de ese influjo parental. El resarcimiento, a partir de que hay una exigencia de resignación de las investiduras de objetos, es el refuerzo de las identificaciones, o sea, sí, lo compensa de alguna manera con eso. Sí, igual que cualquier pérdida, porque Freud dice que toda pérdida conlleva una identificación. No toda identificación viene de una pérdida, pero toda pérdida provoca una identificación. Es decir, que yo pierdo, pero algo gano. Ahora, no podemos decir solo el super yo se forma o se mantiene por identificación, no. O sea, es un cúmulo de procesos que se juntan en lo que terminamos llamando super yo, que viene de la investidura parental y de la infancia, y luego se va despersonalizando, como decís vos, o se va distanciando, pero igual va tomando también figuras del medio, de la sociedad, así que es como que uno siente la exigencia moral sin que nadie te la diga, ¿no? Sin que nadie Carly, acá estamos en la introducción del narcisismo todavía, ¿no es cierto? Y yo y el ello también, muy yo y el ello todo, sí. Lo de los sedimentos estaba pronto. Eso es del yo y el Los ello. sedimentos y residuo. Y residuo, claro, la génesis del carácter del yo, o sí, la génesis del carácter del yo, o la génesis, pero el carácter del yo creo que está en el capítulo 2 del yo y el ello. No me estoy dedicando mucho a abrir apuntes para no tardar. Y lo de residuo, que es del super yo, es más del capítulo 3 del yo y el ello. O el 3 o el 5, porque en los 3 o el 5 habla de eso. Para que me preguntaban también cosas por acá, el chat, si las chicas de Pulsión quieren resumir un poco algunas preguntas del chat y me las van diciendo, porque me pierdo un poco con una cosa y otra. Para dejar espacio un poco a otras preguntas. Bueno, acá leo en el chat, ya que leo que dice, si podría dar un pantallazo del cambio en la teoría del síntoma y la angustia. Lo del cambio en la teoría del síntoma necesitaría un poquito más de explicación en sí. No sé si te referís al texto inhibición, síntoma y angustia o lo de las dos variantes o de esas dos dimensiones del síntoma, porque no hay tanto un cambio en la teoría del síntoma. Eso es más Lacan, por ejemplo, también me suena síntoma y síntoma. Sí, la teoría de la angustia. No creo que no es algo muy preguntado en Psicoanálisis 2, pero lo del cambio en la teoría de la angustia lo va a decir en inhibición, síntoma y angustia, aunque yo recomiendo leer para verlo la conferencia 32, que no tienen en el programa, yo sé que es sumarle cosas, pero la realidad es que en 2 párrafos te resume la teoría de la angustia, digamos, en la conferencia 32, que se llama Angustia y Vida Pulsional, de 1933. En esa, ahí te dice que hasta hace un tiempo, porque Freud vieron que adelanta información y luego te dice, ay, cambié de teoría, ¿no se dan cuenta? Hace así, o sea, no es que es de golpe, ¿sí? Entonces, hasta en un primer momento, en bastantes textos, yo diría que hasta más allá del principio de placer por lo menos, Freud pensaba que la angustia era consecuencia a la defensa. La defensa más importante de la neurosis es la represión, pero yo no creo que sea solo por la represión, pero se resume normalmente así, ¿sí? En que la angustia es consecuencia de la represión.
Se resume así, aunque yo pienso que es de cualquier defensa que haga el yo. La angustia era consecuencia de la defensa. Como me defiendo, ¿sí?, de mis mociones y pulsiones sexuales, entonces cada vez que reprimo, trastorno de lo contrario, vuelta hacia la persona propia, lo que fuera, represión, eso genera angustia. Y la angustia se va a ligar a los síntomas. Entonces la angustia es el monto de afecto que ustedes tienen en el psicoanálisis 1 de los síntomas, ¿no?, que se liga a los síntomas. Es en la inhibición síndrome de angustia se llama libido transmudada, pero significa que es esa libido mudada en angustia. Ustedes saben que lo que le genera placer al inconsciente le genera displacer, angustia a la conciencia, ¿no? Entonces sería que la angustia y el displacer y el malestar siempre es consecuencia de la defensa. Eso es la primera teoría de la angustia. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, lo aclara en 1925, pero yo creo que ya desde 1920, cuando habla de un apronte angustioso, para que no devenga un evento traumático, ya lo está diciendo. Te está diciendo que en realidad el aparato psíquico comienza a sentir una angustia que llama con el tiempo señal, como un modo de supervivencia, ¿sí?, que hará que el yo se ponga a la defensa. Es decir, que hay una angustia que prepara para la defensa. Una dosis de angustia chiquita que es buena, que es como el estrés bueno, digamos, que es acorde al fin y que prepara el mecanismo para la defensa. Por ejemplo, prepara para la represión, ¿sí? Entonces, el aparato psíquico, si voy a la segunda tópica, sería el yo siente angustia ante las mociones pulsionales del ello o ante un evento del mundo exterior. Por ejemplo, siento angustia señal ante que veo en Europa que hay COVID o que hay una pandemia. Entonces ya mi psiquismo comienza a generar una angustia que hace que cuando me llegue acá la cuarentena no devenga un evento traumático, por ejemplo. Eso en el caso de que sea angustia exterior, una angustia realista, ¿sí? Ahora, puede ser que el yo sienta la presión de las pulsiones del ello y ya comienza a prepararse para la defensa, reprima, y luego toda la teoría sigue igual. Y al reprimir esa angustia que hemos ido reuniendo, se va a ligar, va a ser esa libido transmudada en el síntoma. Entonces, resumiendo, la primera teoría de la angustia era represión, angustia. La segunda teoría de la angustia es angustia, represión, angustia. Digamos, es como se añade una angustia previa. Señal preparatoria para la defensa, y además se dedica a explicarte que ya hay una angustia muy antigua que proviene del nacimiento, que es el prototipo y la fuente y el modelo de toda angustia. Pero es una angustia que no es señal esa del nacimiento, es automática. Es una angustia después de un evento traumático, que el nacimiento es traumático. ¿Por qué? Por el factor sorpresa. Porque el bebé no está preparado para lo que se viene. ¿Sí? ¿Se entendió lo de la angustia? Sí, Yo sí, entendí en inhibición, síntoma y angustia, que cuando habla de la angustia, básicamente lo que está diciendo es que lo diferencia del dolor, ¿viste? Diciendo de que el dolor es como la reacción frente a la pérdida de objeto, pero la angustia es los peligros que la pérdida de objeto conlleva, ¿no? A lo que se ve expuesto. Y ahí me acordé por lo que vos decías del nacimiento. Habla del nacimiento como ese primer momento en donde claro, sí, la expresión de la angustia, producto del desvalimiento, ¿no? Claro, quédense Peligro. con esto. La angustia siempre aparece ante el peligro, y Freud resume que las situaciones de peligro en dos eventos, o implican la separación o una pérdida. Entonces el dolor es lo que sentiríamos tras la pérdida, es como un sentimiento posterior. Igual yo sé que a veces importa y está bueno, pero para no asustar a todos, aún no vi que preguntaran nunca sobre el dolor. Por ahí Bertolet, porque hace un seminario sobre todas las pasiones en el que he estado presente, y bueno, se puede convertir en una charla al examen, pero no les van a preguntar sobre el dolor, por si alguien no lo estudió, porque es casi el último capítulo de inhibición síndrome de angustia. Y por ahí genera.
Acá me pregunta Pilar, de análisis terminable e interminable, ¿cuál es la roca base de la castración? Ayúdenme, pero la roca base de la castración, por lo que yo sé, es la transferencia, digamos. Sí, yo por lo que entendí es como en el análisis como el tope, digamos. O sea, vos en la terapia pasas por un montón de cuestiones y ya un momento en que el sujeto es como que ya como que llegas al fondo, digamos, eso que es insoportable y no se lo puedes seguir indagando, por decirlo de una manera a grosso modo. Claro, Lacan tomó mucho esto para decir hay algo que es inaccesible, ¿no? Que es la cosa, la falta, la ansia. Bordeamos eso, pero es imposible de acceder. Eso por un lado. Pero después, con lo que vos decís, que para mí la roca base del análisis, creo que lo decías así, la roca base de la castración es la transferencia, en el sentido de que es en transferencia donde uno va a poder sentir la castración, ¿sí? Que en la posición entre el analista y el analizante va a poder en algún momento, porque el analista no responde a la demanda, encontrarse con la castración del otro y entonces la propia castración. Estos son momentos por los cuales atravesamos varias veces el análisis, digamos, atravesamos varias veces por la castración en análisis, que de esto de análisis terminable e interminable se tomó Lacan muchas teorías del seminario 11, por ejemplo. Y Lacan va a terminar diciendo que cuando ya no podemos ubicar más al analista en el lugar del gran otro, cuando ya no lo podemos ubicar más en ese lugar de completud y hacerle demandas de análisis, significa que la transferencia se ha liquidado, con lo cual el límite lógico de un análisis, dice Lacan, es la castración. Y lo sacó de este texto en el que Freud se pregunta, ¿es el análisis terminable? Y sí, es terminable, puede aparecer una segunda guerra mundial como a él le pasó con Lobos en el medio, digamos, del hombre de los lobos. Es decir, el análisis se puede terminar por muchas cosas, porque la persona deja de ir, porque se enferma, porque el analista es incompetente, lo dice también, habla de la incompetencia del analista, porque por circunstancias de la vida, porque no había Zoom y Meet para seguir las reuniones online, pero también es terminable por la castración y por esto que vos decías, porque hay algo que es inaccesible, que le llama a Freud el núcleo traumático, ¿no? Y me voy a dar cuenta de esto en la transferencia. Y después el análisis, a su vez, es interminable porque el inconsciente siempre sigue produciendo, siempre hay formaciones del inconsciente y siempre hay algo que trabajar. Creo que es en la segunda hoja o tercera, va a decir que él recomienda hacer análisis cada 5 años. Es una manera de decir. Sí, hay una... Perdón, sí. Hay una parte que dice que no hay ninguna garantía de que no haya un retroceso. Y creo que te referís justamente a eso, con lo último que dijiste. Claro, yo que doy clínica 1 de 5º año, lo que les digo a ellos es que a veces la transferencia, si el análisis ha ido bien, se liquida del todo. Como que el paciente ya no puede ubicar al analista en el gran otro, si para los que me entiendan un poco. Y a su vez ese sería como el mejor límite de análisis. Ese no quiere decir que esa persona no necesite análisis con otra persona, porque no haya material para analizar. Quiere decir que esa transferencia, ese vínculo, se ha liquidado. Ya no es posible, ya no se diluye, ya no se puede seguir forzando, ¿me explico? ¿Sí, Lucía, por ahí también se entiende? Sí, gracias, Carla. No, me ayudaste vos también, así que estamos acá debatiendo. Oye, repasando. Bien, a ver, había más chats por acá. Pulsión de... Pará, porque me voy liando, son un montón de preguntas, pará. Che, aprendan el micro. O sea, tipo, ¿quieren que lo escuche? Prendan el micrófono. Habilítense, ¿quieren? A ver, tomo así cualquiera de la nada. A ver, acá dice... lo de los síntomas no lo dije. Bueno, si tienen más dudas del síntoma me avisan. Pero bueno. Dices... pará. Desmezcla pulsional. No termino de entenderla. Ok. Bueno, en realidad hay luz, ¿no? Pregunta. Y compulsión de muerte. Bueno, ahí ahora me intento aclarar con esto.
A ver. Me duele melancolía es de 1919. Y lo de desmezcla pulsional, che, actívenme los videos un poco. Aldana, bien ahí, te tengo ahí. ¿Cómo les decía? Me lío. Esto, y en el Yeleyo, que es 1923-24, es donde va a hablar más o menos recién de desmezcla pulsional, ¿sí? Con lo cual es algo que ustedes saben, porque en la cátedra se da y porque Freud va a seguir hablando, pero no tienen un texto, para mí, desmiéntanmelo, pero no hay así un texto que digas, ay, sí, habló de desmezcla en la melancolía. Mentira. O sea, no está ese texto en la bibliografía que ustedes tienen, porque ahora que lo puedan pensar, sí, pero no es algo que tengan que saber por leer los textos. Después de un año de una pandemia, perdón, me pongo, viste, política, pero bueno, de todas maneras, ¿qué es desmezcla? La desmezcla es un concepto teórico, para que no piensen tanto en un balde con pulsiones mezcladas, porque pasa un poco eso, ¿viste? Entonces, desmezcla es un concepto teórico que implica que la pulsión de vida no logra poner freno, tope, límite a la pulsión de muerte, al objetivo de la pulsión de muerte, ¿sí? Entonces recordemos cuál es el objetivo de la pulsión de vida y cuál es el objetivo de la pulsión de muerte, por ahí, por si no queda claro. El objetivo de la pulsión de vida es volver a un estado anterior, que Freud se dedica todo 1920 más allá a explicarte algo que ahora luego les voy a contar, porque también lo preguntaron, de que volver a un estado anterior significa volver a un estado anterior inorgánico, inerte, sin vida. Entonces, ¿qué había antes de la vida? El estado inorgánico, que no es tan así, pero lo podemos entender, ¿no? Yo les digo a los alumnos que hacemos pip, nacemos pip, pip, que no es tan así, porque dentro de la panza también hay latido, ¿no? Pero nos lo podemos imaginar así, como que viene pip y comienza pip, 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 y luego te deja la pareja pip, 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 y luego reprobás psicoanálisis. No reprobás, pero luego reprobás alguna materia ahí, pip, 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 y viene COVID, pip, 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 hasta que en algún momento, ¿qué haces? Pip, de vuelta. No sé si no es muy académico esto, pero creo que se entiende. A la que la pulsión de vida y la pulsión de muerte, las dos buscan volver a un estado anterior, que es un estado inorgánico, inerte, sin vida. La muerte. Por eso dice Freud, todo fin de la vida es la muerte. Ahora, dependerá de la persona cómo decida vivir, es una manera de decirlo. Pero la pulsión de vida va a volver a ese estado inorgánico, pero de manera, dando rodeos, de manera lenta, ¿sí? Entreteniéndose por el camino, ¿sí? Buscando, pues eso, volver a probar, intentando hacer yoga en la cuarentena, lo que fuera, ¿no? Entonces va haciendo rodeos, ruidosos, porque los rodeos, ¿saben por qué son ruidosos? Porque uno los escucha en la clínica, porque uno los escucha en la gente. Te dice, ay, no sabés, si cuando el COVID se termine yo tengo un viaje planeado que me quedó ahí armado y me encanta, y dentro de 2 años, y bueno, ¿no? Tengo ahí las alumnas que dicen, y este año voy a rendir, en mayo esta, en agosto esta, en septiembre esta, y entonces en diciembre ya tendré todo rendido y entraré limpia el año que viene, y bueno, mezcla. Bueno, ponele que a lo mejor a veces si se pasa mucho, se pasa desmezcla, pero ¿me entienden, no? Ahí hay vida, o sea, hay mezcla, hay ruido. Ahora, si me cruzo con alguien que está dejando de comer, tipo la película Absurda, por si alguien la vio, dejo de comer y la vida se me va en no comer más, o en una drogadicción, o en una depresión muy grave que no hace lazo con el resto, o me pongo tantos objetivos que termino
con ataques de pánico y ansiedad. Bueno, en ese momento no encontramos mezcla, no prima la pulsión de vida, no hay rodeo, ¿sí? En ese momento la pulsión de vida no le logró poner freno a la pulsión de muerte y la pulsión de muerte tomó más fuerza. ¿Qué quiere la pulsión de muerte? Quiere ir hacia ese estado inorgánico, pero lo hace sin rodeos. Con lo cual, como no hace rodeos, fíjense que es lógico, va más rápido. Pues no hace rodeos. Y como los rodeos son ruidosos, que uno los escucha, al no hacer rodeos, ¿qué pasa? Que se dice que es muda. Pero no es del todo muda, ¿entendés? Lo que pasa es que uno no los escucha, ¿no? Uno no escucha ese placer. Yo lo tiro todo a lo criollo porque me gusta entender las teorías para el día de mañana y no tanto para rendir. Pero es eso, uno no siente este placer de vivir, esta cosa de ponerse objetivos en la vida, Carly. Esto. Sí. Entonces vos decís que la pulsión de muerte tiende a la descarga, a la vuelta de un estado inorgánico, y la pulsión de vida también, pero la pulsión de vida mediante rodeos. Sí, es esa. Sí, porque esa es una gran confusión. ¿Quiere tener inorgánico? Claro, que la gente dice, la vida busca la vida y la muerte la muerte. No, no es tan así. Las dos buscan el estado inorgánico que es anterior, que nada, eso es la vida va en algún momento a terminar, o sea que todos vamos hacia ese precipicio. ¿Por qué la pulsión de vida busca rodeos? Mueve a rodeos, ¿por qué? Porque, no sé si Freud dice bien el por qué, pero bueno, porque es la manera de vivir más placentera, ¿no? Mira, dice, la mezcla, que siempre si se expresa más la pulsión de vida, ¿qué hay? Mezcla, que es cuando la vida le pone freno a la pulsión de muerte. Dice, logrando un avance del progreso libidinal, o sea, como que vos vas progresando, como que vas bien hacia adelante, dice, y mayor satisfacción pulsional, con lo cual ahí estaría un poco el porqué. Viste, como que hay mayor satisfacción pulsional. Fíjate que cuando hay desmezcla se dice que hay regresión. ¿Por qué? Porque si lo pensás desde algo muy criollo, es como que en vez de ir para adelante, vas para atrás como los cangrejos. Pero claro, no vas para atrás, porque nadie puede ir para atrás, nadie puede ir al ayer. Claro, tenés satisfacciones de pulsiones parciales en una desmezcla, por lo general. Ay, otro errorcito, ¿viste? Yo no me puedo bancarla de no decírtelo, pero me sabe mal, porque las pulsiones siempre son parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca llegan a la satisfacción plena. Esos son lagunas que tienen sin querer, teóricas, que les van quedando, como que en la infancia son parciales y en la vida adulta no. Qué sé yo, no, las pulsiones siempre son parciales. ¿Por qué? Porque nunca llegan a la satisfacción plena, porque el deseo queda parcialmente insatisfecho. Esa es una característica de la pulsión, siempre es parcial, siempre. Ok. Después preguntaban por ahí la relación entre pulsión de muerte y compulsión a la repetición. La relación es teórica porque es cuando Freud descubre el más allá del principio de placer, que sería la compulsión a la repetición, o sea, algo que se pone en marcha cuando el principio de placer no está, que es la compulsión a la repetición. Esta compulsión a la repetición trata de repetir, ¿sí?, la situación traumática, pero generando la angustia que faltó en el primer momento, por eso se dio terror y no otra cosa, ¿no? Entonces, busca volver la compulsión a repetición al estado anterior. No te dice que quiere volver al momento anterior. Yo les cuento a los alumnos que veníamos bien, le cuento un asunto de una amiga, le decía a una amiga, venía 5 años con el novio, compran una casa, pip, 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 y el novio la llama por teléfono y le dice, ¿sabes qué? No voy a volver. Acabas de comprar una hipoteca a 30 años. Un quilombo. Entonces, ¿qué le pasó a la vida de mi amiga? Que dejó abolido el principio de placer y además no se lo esperaba, o sea, había efecto sorpresa, ¿no? Había terror, entonces era pip, 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 pip. ¿Qué esperamos? Que en algún momento el aparato psíquico haga pip, pip, pip. Es decir, la compulsión a la repetición, que puede ser desde soñar por la noche con el novio hasta charlar siempre con los amigos de eso que le pasó. ¿De qué se hablaba en mayo? Del COVID, ¿vieron? Es que es así, porque no te lo podés sacar mucho de la cabeza, ¿viste? Entonces eso también es repetir.
Entonces repetimos produciendo la angustia, pero no es placentero. O sea, repetimos produciendo la angustia que faltó en el primer momento. ¿Para qué? Para ir tramitando el trauma, ¿no? Entonces en algún momento esa compulsión a repetición va a hacer que el aparato vuelva al estado anterior, que es vuelva al principio de placer, lo vuelve a instalar el principio de placer. Entonces esta tendencia de querer volver al estado anterior es el carácter conservador de la pulsión, ¿sí? Y es la entrada a hablar de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, digamos. Por eso hay relación entre la pulsión de muerte y la compulsión a repetición, porque ambas quieren volver a ese estado anterior, ¿sí? También había por ahí la diferencia entre la compulsión a repetición y la repetición del síntoma. De paso se las digo, porque es así, es como que, como acabo de explicar, la compulsión a repetición es algo como, puede generar malestar, pero es algo positivo, porque yo estoy intentando elaborar, tramitar un trauma. Ahora, la repetición del síntoma es una repetición de satisfacción pulsional, es decir, yo repito el síntoma porque en algún punto mi aparato psíquico a eso le da placer. Entonces yo repito siempre estar con hombres casados, dice Bertollet en uno de los ejemplos de sus seminarios, porque me genera placer inconscientemente, aunque mi conciencia vive con problemas con este asunto, pero no es una compulsión a la repetición, buscarte hombre casado, ¿viste? Sí. Bueno, igual es caso por caso, ¿no? Pero digamos que la repetición del síntoma es por satisfacción pulsional y la compulsión a la repetición de más allá es para elaborar, tramitar un evento traumático. Sí. No siempre podemos ver bien en la clínica la diferencia igual, ¿no? Hay que, escuchar y hacer hipótesis interpretativas y ir viendo si es síntoma o es compulsión. Uno por eso tiene que preguntar en tanto escuchar. Generar un diálogo, una transferencia y escuchar. Carla, una pregunta. Sí. Lo que vos estás diferenciando ahora, recién, sería los dos pilares del síntoma, o sea, lo inconsciente y lo pulsional, que deriva también, si querés ponerle, lo que sería la diferencia entre la fijación al trauma y la fijación a la satisfacción pulsional. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero estoy tratando de ir articulando, ¿viste? Sí, pero sí, bien. Hay que hacer este tipo de preguntas para sacarte la duda, ¿no? De si lo que entendí está bien, así que está bien. Por ahí acordate que me gustó que lo dijiste como las dos cosas o los dos pilares del síntoma. No confundir los dos pilares del síntoma con las dos dimensiones del síntoma, ¿viste? Porque las dos dimensiones son que una era síntoma como mensaje y luego la última es como síntoma como satisfacción pulsional, ¿viste? Bien. Entonces, bueno, en realidad la segunda no deja abolida la primera, pero bueno, es como que Freud fue como añadiendo información a eso. Primero era, te descifro lo que te pasa y eso ya te cura, y después me di cuenta de que ya no te cura tanto decir lo que te pasa. ¿Por qué? Porque hay una satisfacción pulsional que te empuja a querer seguir repitiendo. ¿Qué te genera esa repetición? Y la fijación, como decís vos, a la satisfacción pulsional de la infancia. Viste que Bertollet dice eso en los textos, como que queremos repetir satisfacciones infantiles. Mira, dice algo parecido a esto, mira. La experiencia psicoanalítica constata que los síntomas inducen fuertemente a resistencias a abandonar sus satisfacciones. O sea, que él se encuentra en análisis que la gente no abandona el síntoma así como así, o sea, que tiene que ser por algo más que no lo abandona. Entonces dice, el infantilismo, ¿no? Claro, dice, por la satisfacción que de ellos se desprenden, porque se repiten posiciones infantiles, anacrónicas e inútiles para la vida. ¿Pero por qué? Dice, porque con ello nos damos cuenta de la particular inercia libidinal e intensa satisfacción pulsional que generaban esos lugares de fijación en la infancia. O sea, que uno repite un síntoma porque le genera satisfacción pulsional inconsciente. Lo que pasa es que uno no es consciente y se queja de eso, porque... Claro, le provoca malestar después en la adultez, digamos. Sí, además, fíjense, siempre... de alguna manera la satisfacción pulsional genera placer en un lado y displacer en otro, es algo básico de la teoría.
en Análisis Terminable e Interminable dice algo muy curioso que a mí me gusta a veces leerles porque es lindo. Dice, hasta los mecanismos de defensa que en un primer momento fueron algo bueno para la infancia, después con la vida adulta se pueden volver patológicos. ¿Sí? Si vos cuando tus padres discutían te ibas a un rincón y te hacías la tuya, capaz que en ese momento ese mecanismo de defensa, de evitación, te vino bien. Pero cuando tu pareja quiere hablar de lo que le pasa a la pareja y vos en ese momento lo único que haces es evitar y irte y nunca enfrentar la situación, el mecanismo de defensa se volvió anacrónico y patológico, o sea, te genera malestar. Eso lo dice en Análisis Terminable e Interminable, que no se lo leo para no... No, igual el ejemplo me vino re bien. Gracias. De nada. Dale, a los que se tienen que ir, vayan tranquilos. Gracias por estar y perdón que no pude ponerles la activación cognitiva. En realidad es porque casi nunca pongo videos. Pero ya se lo pondré en el Instagram de Espacio Tiza para que lo tengan. Era un jueguito de manos, como eso que se hizo al principio de la cuarentena. A ver... Carly, ¿podés repetir los 2 pilares del síntoma que dijiste? Sí, ¿quién lo dijo? Yo a veces me pasa que nunca lo estudié así. Para mí son características del síntoma, pero no sé quién lo dijo bien, pero que lo vuelva a decir. Como 2 pilares del síntoma. Claro, como que hay a veces que hay que saber escuchar. Yo pienso que como lo dijo bien, pero yo no lo estudié así, pero está bien. ¿Quién lo dijo? Lucía, eso. Creo que me quedó por algunas consultas en realidad, no es porque yo lo haya encontrado en la lectura teórica, pero en una clase con que Bertolet para diferenciar lo pulsional de lo que sería esta cuestión de lo traumático y tramitarlo, dio a entender que el síntoma tiene como dos pilares o 2 áreas sobre las que se construye. Y cómo las dos actúan de forma independiente sin sacar una o la otra. ¿Y como vos decías, no se eliminan entre ellas. ¿Y cuáles así eran? Lo entendí yo. Sería todo lo que viene de lo pulsional, o sea, la pulsión y lo inconsciente. El retorno a lo reprimido y lo pulsional que vos venías diciendo de la satisfacción que puede ser inconsciente, pero al yo es displacentero. Claro. Bueno, pues chicos, ya saben, 2 pilares del síntoma, que hay inconsciente, que se forma en el inconsciente, que las pulsiones justamente vienen del inconsciente, y lo pulsional, que va súper de la mano, porque... Y ¿sabes qué? Te diría 3, pero para no liar la teoría, ¿no? Porque son cosas que no están mal, pero las va construyendo cada profesor, a veces con la manera de hablar, ¿no? ¿Sabes algo que añade también Bertolet, que es interesante? Es que hay algo que ayuda a formar un síntoma. A ver, ¿a quién me puede dar una mano? A ver. Algo que ayuda a formar el síntoma. Que también va a decir, sí, esto también está involucrado. No solo lo inconsciente, no solo lo pulsional, no solo que el yo tiene que encontrar una solución de compromiso con el ello. Bueno, las fantasías, dice un usuario acá, que no tengo el nombre, que dice también, pero eso ya vendría de lo pulsional. En realidad las fantasías son pulsiones. Las pulsiones son emociones psíquicas, que son fantasías, deseos, pasiones. Por lo cual tenés razón, pero decir fantasía y pulsión es lo mismo. Los mecanismos de defensa que utiliza el yo, o sea, cada estructura tiene sus mecanismos de defensa. Okay. Sí, también, si no habría mecanismo de defensa, no habría síntoma, pero voy más allá. Claro. Mira, el super yo. ¿Por qué? Porque, imagínate, ¿no? El ello quiere satisfacerse. El yo no le queda otra en algún momento primero le dice, recurrí a la fantasía. Una vez que ya el ello recurrió a la fantasía, le dijo, no, pero yo quiero satisfacerme. Y dice el yo, pues tengo que encontrar una solución de compromiso con el ello. Es decir, tengo que hacer que se descargue por algún lugar. Bueno, descargate. Y el super yo dice, sí. Que se descargue así, porque si le vas a dejar que se descargue, por lo menos vos sufrí. O sea que el super yo, en ese compromiso que encuentra el yo con el ello para formar el síntoma, va a haber un sadismo opuesto del super yo y un masoquismo aceptado por el yo, porque el yo se siente culpable
de dejar que el ello se satisfaga, ¿me entendés? Entonces se deja joder, digo yo por broma, se deja psicopatear por el super yo. Eso lo dice Bertolet. Dice que en el síntoma podemos ver esta crueldad del super yo, este castigo por parte del super yo al yo por dejar satisfacer al ello con el síntoma, y esta posición sádico-masoquista y esta pulsión de muerte tan ahí ligada al super yo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sería lo de la voz áfona que habla él en el texto? Sí, habla de eso, sí, es verdad, habla de la voz áfora, que habría que buscar qué es áfora, pero recuerdo haberlo leído, déjame ver, ¿eh? Áfona es como sin sonido. Como sí, silencioso. como... Sí, porque es como un demonito. Sería como el diablo, digamos, del aparato psíquico del super yo, ¿me entendés? Pero bueno, no, de qué se va. Si está bien equilibrado el super yo, es algo bueno. Si el super yo comienza a desequilibrarse, puede ser terrible. Dice, puede ser el mayor peligro del aparato psíquico, más que el ello. ¿No? O sea que... Pero bueno, esos son... Nada, uno va entendiendo un poco más con la lectura. Sí, en melancolía dice algo así. Eso. Ese Claro. componente masoquista que vos estabas diciendo, ese sesgo sádico, habla de por qué en la melancolía puede ser suicidio. No sí o sí, ¿no? Pero es posible. Bueno, y además es muy sádica aunque no haya suicidio, porque la melancolía tiene esta de... Bueno, antes porque toma fuerza justamente de la muerte. me ayudás a acordarme esto de la desmezcla, que en duelo y melancolía no existe la desmezcla, con lo cual no podemos hablar de mezcla. Pero si pensamos un poco en la melancolía, al igual que en cualquier patología grave, como sadismo, masoquismo, una neurosis obsesiva muy patológica, una anorexia, o sea, cuando tu vida se te va en algo que no es un vivir normal, un vivir más o menos saber hacer, como dice Freud con inhibición del síndrome de la angustia, hay esta desmezcla pulsional. Y en la melancolía se ve mucho porque son personas que, fíjense las características, o sea, las características es que sacan todo el lazo con el mundo exterior, pierden la capacidad de amar, no se inhibe toda productividad, comienzan a hacerse reproches que son autorreproches y autodenigraciones, generando esta bipartición del yo, la sombra del objeto ha caído sobre el yo, bueno, todo esto que hace que la persona quede como en una imagen, piénsenlo así, aplastada y con una satisfacción sádica en el automartirio. O sea, eso es re tipo me quiero morir, ¿entendés? O sea, a lo mejor expresado a veces muy... La pulsión de muerte, o la desmezcla no siempre es una persona que se quiere, que está tirada en una cama, ¿no? A veces parece que hace muchas cosas, pero si todas esas cosas son autodestructivas, es desmezcla igual, digamos. Claro, como cuando alguien se pone en peligro a propósito. Todo el tiempo, claro. Hay una película que se llama, creo, algo así como... Sí, en duelo y melancolía desarrolla la manía también, digamos, que es como la otra cara de... Sí, en realidad lo toma como una salida momentánea de la melancolía por presentar los síntomas opuestos, pero en el caso de la desmezcla, la manía es lo mismo desmezcla que la melancolía, digamos. Claro. Sí, porque es esta autodestrucción. ¿Y qué pasa? Que en la melancolía de 1919 ya Freud comienza a darse cuenta de que la parte inconsciente del yo está medio escindida entre yo y super yo. O sea que lo que va a decir que es para todos en el yo y el ello, ya en duelo y melancolía hay como un avance a esto. Por eso uno dice, bueno, ya notábamos que había esta escisión desde duelo y melancolía, ¿no? Fíjate, se llama yo alterado por identificación, que podría bien ser el carácter del yo, y el yo de la conciencia moral. Si sustituís conciencia moral por super yo, es el yo y el super yo. O sea, luego hará un texto en el 38 que se llama La escisión del yo en el proceso defensivo, en el cual aclara, por si no quedó claro, porque yo creo que ya quedó claro, pero bueno, ahí aclara que la escisión del yo es para todos. Lo que pasa es que en patologías graves se nota más. En fetichismo, en sadismo, masoquismo, en melancolía, en una parafrenia.
¿Sí? Dale, preguntas lacanianas, ¿están evitando? ¿Están haciendo una evitación? Yo estaba esperando para no mezclar. Perdón, demasiado. Vamos a Lacan. Tienen media hora hasta que comience psicopatología. ¿Va bien? ¿Le está sirviendo? A mí por lo menos sí. Ok. Yo tengo algunas preguntas de Lacan. Uno es la pasión imaginaria. Ese texto como que me costó un poquito entenderlo, es muy cortito. Y el otro, subversión del sujeto. Leí ese texto 300.000 veces y las 300.000 me dio dolor de cabeza. No caché mucho, así que si me podés ayudar con eso sería genial. Dale. Carly, yo puedo aprovechar que ya que la compañera dijo subversión del sujeto, es algo medio complejo, pero en realidad a una compañera, a una amiga, le preguntaron una de las 3 dimensiones de la vida humana, de la unidad 5, que viste que el deseo del otro, la falta en el otro y el significante tachado. Bueno, te voy a pedir que me las repitas después porque, viste, esas cosas de que Sí. por ahí son de nombre, ¿eh? 3 dimensiones. Dale, ok. sí. Ajá. ¿Y qué más? La falta en el otro. Del otro. Bien, falta del otro, ¿qué más? El deseo en el otro y el significante del otro tachado. Ah, sí. Eso. Ajá. Gracias. Ok. A veces... Ok, bueno. Para. Primero. Pasión imaginaria. Sobre todo tienen que saberse por qué Lacan llamó a ese texto pasión imaginaria. Cuando habla de pasión imaginaria, automáticamente tienen que pensar en Estadio del Espejo. Automáticamente. ¿Por qué? Porque pasión significa vivir una situación sufriente en posición pasiva. Eso significa pasión. Cuando uno dice tengo pasión por esta persona, por ejemplo, estoy enamorada pasionalmente de esta persona, parece algo bueno en la literatura romántica, pero no lo es, porque es lo amo aunque me haga mal, ¿no? No puedo huir. Fíjense en la pasión de Cristo, que es el momento, viniendo Pascua, es el momento en el que va con la corona de espinas hacia la cruz. ¿Sí? Vive una situación sufriente en posición pasiva, es decir, no puede cambiarlo. Bien, habrán escuchado que el Estadio del Espejo, uno asume la imagen que le da el otro para vivir, porque por nosotros mismos no podemos generar nuestra propia imagen, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si hay dudas sobre esto, pues me preguntan. La cuestión es que como uno asume la imagen que le da el otro para poder vivir, ser el falo del otro, ser el objeto A del otro, el otro primordial, por supuesto, el otro significativo para el sujeto, pero no puede formar su propia imagen, es una pasión, porque es una situación sufriente, porque no soy lo que yo quiero ser, sino que soy lo que el otro me dice que soy. Es algo bueno para la Constitución, pero en algún momento se siente como medio invasivo, como medio una lucha. Va a ver que habla de lucha, habla de que soy yo o soy el otro. ¿Quién debe morir? Es como una metáfora, ¿no? ¿Quién tiene que morir para que yo viva? ¿A quién tuvieron que matar los hijos del padre de Horda? Al padre de Horda para poder vivir y generar la cultura. Es la misma metáfora, ¿no? Entonces, el Estadio del Espejo, en el cual, para que internet se me está cortando, el Estadio del Espejo en el cual asumimos la imagen que nos da el otro de manera pasiva y sufriente sin poderlo evitar, es una pasión. Y es imaginaria porque se da todo en el plano imaginario del sujeto, porque aún no hay sujeto simbólico. Hasta ahí contesté lo de más o menos pasión. ¿Preguntas sobre pasión imaginaria? Te consulto para ver si entendí bien. Sería, lo fundamental de la pasión, el padecer de forma pasiva el tema de la dependencia con el otro, y es imaginario porque en realidad todavía el niño tiene una prematuración. Mira, ahí algo te corrijo. ¿El niño está prematuro o está prefetalización o prematuración cuando aún no asume la imagen del otro? Cuando ya asume la imagen del otro, ya
ya arma una Gestalt, entonces ya no es esa prematuración, ¿sí? La prematuración coincide más bien con el cuerpo fragmentado, el sujeto por venir, la insuficiencia. Ya cuando asume la imagen que le da el otro, que es ser el falo, ser el objeto A, ahí ya arma una imagen, con lo cual ya no sería esa prematuración, ya tengo un lugar en la falta del otro. Si quedara en esa prematuración, estaría más del lado de una inhibición del desarrollo, que voy a decir entre comillas autismo, porque hay mucho por decir de eso, o psicosis infantil, o una prepsicosis que llegue a armar una imagen, pero una imagen que no es del todo la normal, digamos, no es la neurótica. Puede ser que en el texto del estadio diga algo de esta primera imagen que tiene, en este caso el niño, ¿no? De unidad, que es anterior a verse por el ojo del otro, que es como de modo anticipatorio, o sea, todavía no hay sujeto, no hay distinción yo, no yo, pero que es una sensación, algo parecido a sensación, que no sé si es esa palabra, de unidad, que es anticipatoria al sujeto. Creo que dice una ilusión. Sí, siempre te diría que somos una ilusión. Lo que pasa que llega, mira, es cuando miramos al espejo cóncavo, queda claro que o miramos al espejo cóncavo o miramos al espejo plano. ¿Esto estamos de acuerdo todos? Ok. Entonces, cuando miro al espejo cóncavo, aún es una imagen muy frágil, porque fíjate, si yo me muevo un poquito, ya veo la fragmentación, ¿sí? Entonces, cuando ya puedo conseguir mirar al espejo plano, en el que el otro es el espejo plano, que ya no es a través de la mirada del otro, sino que el otro es el espejo, ¿sí? Que me está dando un lugar en esa falta y me está diciendo sos mi falo, sos mi objeto A. En ese momento es como que ya es más difícil que si se armó eso, volver para atrás, ¿entendés? Porque ya en el espejo del baño me miro donde me miro, siempre estoy ahí. Ahora te aclararía, siempre es ilusorio. O sea, el yo moi siempre es una ilusión. Siempre es una ilusión. Ahora, cuando ya hay moi, es una ilusión que ya no se despersonaliza tan fácil. Mira, a nivel clínico sería, no te brotás tan fácil tampoco, ¿me entendés? Hay una distinción, eso justamente lo que vas a decir, que es yo-je y yo-moi. El moi estaría en el campo simbólico, o sea, detrás del espejo plano, y el yo-je sería la imagen real, esta que se forma por el espejo cóncavo, de este lado del espejo. Ya me encanta, no voy a seguir acá, tiene tiempo hasta... No, pero a ver. ¿No? Ahí más o menos, mira, imagen real que hace a su vez de objeto virtual es el yo moi. El único yo que hay ahí en ese estadio del espejo es el único que se llama objeto. Objeto virtual. Por eso es ilusorio, porque es virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos me decís detrás del espejo plano, pero no hay nada detrás del espejo plano. Es lo que muestra lo que está delante del espejo plano. Con lo cual, sí. Hay algunos profes que dicen que el yo moi se ve más en el espejo plano, que sería la imagen virtual o imaginaria, y hay algunos profes que lo toman más como, en realidad el seminario 1 de Lacan, yo lo he leído mucho, y de verdad que dice que es el objeto virtual el yo moi. O sea, en otros seminarios Lacan lo va a poner también como del otro lado, lo vi también escrito, pero no pasa nada, o sea, tampoco es tan grave decirlo de un lado o del otro. A ver, Sofi, si vos te vas a un espejo de un baño, ¿cuántas Sofis hay en el baño? En el mejor de los casos hay una. Bueno, una. ¿La de carne y huesos o la del espejo? No, la del espejo, digamos. Entonces, tu yo, de hecho, yo no puedo, tu yo moi es la de la carne y hueso. Por más que vos te veas como la de, o sea, te veas fea, linda, inteligente, tonta, lo que fuera en el espejo, ¿entendés? Pero vos sos el objeto virtual. Ahora, una vez que ya asumís tu moi, que en realidad no tiene nada que ver con el caso por caso, es tener un lugar en la falta del otro, una vez que vos ya tenés un moi, el espejo plano comienza a inclinarse. Ya no volvé al espejo como, o sea, el espejo plano comienza a inclinarse. Ya escondiste el cuerpo fragmentado, ya está, queda en lo real, se dice el cuerpo fragmentado, que queda como que en algo que alguna vez fue, en lo reprimido primordial. Entonces, el espejo plano comienza a inclinarse. Viste que cuando un espejo, primero si está así, hace de muro. Dice el yo moi, quiero salir, y es un muro, pero no se puede.
Y viste en una feria los espejos que se giran, que te demuestran que tu cuerpo está más alto, más flaco, más gordo, más bajito, más... ¿Viste? Bueno, entonces el espejo plano comienza a inclinarse, dice que esas inclinaciones son comandadas por la voz del otro. Esto es la entrada a lo simbólico. Y en un momento, ¿qué hace el espejo plano? ¡Tuc! Y yo digo, mira qué bien, un puente. O sea, como que lo que antes era un muro, el otro era un muro, ¡tuc! Cae y... Bueno, esta caída del otro sería la castración del otro, sería matar al otro, el parricidio metafóricamente, y sería la entrada a lo simbólico. La entrada a lo simbólico implica la formación del sujeto barrado, entonces ahí sería el yo-ye, el sujeto barrado. Eso coincide con el tercer tiempo del Edipo, con la tercera categoría de la falta, la castración. ¿Te puedo preguntar para rastrear dónde está esto de que se cae el espejo? ¿En qué texto? Y yo creo que está ahí en el seminario 1. En la tópica también. Sí. Hay una parte que dice que la voz del otro como que guía el espejo. Sí. La tópica de lo imaginario es del capítulo 7 del seminario 1. También te recomiendo eso, que leas Dylan Evans, porque Lacan se estudia muy por muchos lados, esa es la verdad. Entonces buscá Estadio del Espejo, buscá el otro. Bueno, esto me sirve para ir a la subversión, ¿sí? Hago porque si no, no les quiero dejar de responder, ¿vale? Entonces, explicar ahora la subversión del sujeto, olvídense, es imposible. O sea, acá quien me ha visto, se podemos estar 3-4 horas hablando, o sea, es un montón y es muy difícil en el sentido de que yo llevo años leyendo por fuera y intento dar las clases que se entiendan algo, o sea que darlo así en un repaso es complejo. Ahora, a nivel más que lo puedan entender, subversión significa trastocar, resolver, destruir. Entonces, ¿qué subvierte? ¿Qué trastoca? ¿Qué subvierte el sujeto? Subvierte la castración, subvierte la falta. Es decir, el sujeto en algún momento se encuentra con la falta en el otro, que justo me da bien por esto que hablaron ustedes de las 3 dimensiones de la vida humana y qué sé yo. En un momento nos encontramos con que el otro primordial está barrado, está castrado, atravesado por un significante, que es el significante nombre del Padre, ¿sí? Nos damos cuenta que no somos el deseo del otro, ¿sí? Que nos tomó como deseo en algún momento, pero no somos todo el deseo del otro. Entonces nos encontramos con la falta. Llámenle como quieran, falta, castración, vacío, real, pero al final nos encontramos con la falta primero del otro, y eso nos permite en espejo también ver la propia. ¿Qué intentamos resolver? La falta. Nadie quiere vivir en falta. Entonces, ¿cómo se subvierte esa falta? Con el fantasma, con el matema, con la ecuación esta que hace Lacan del fantasma. El fantasma es, así como si mira la fórmula, sería la manera de ver el mundo menos en falta. Es ponerle un velo a esa falta. Lo que antes hablábamos como mezcla también pega bastante con este concepto de fantasma, ¿sí? De ponerle un velo a la muerte, un velo a la falta, darle deseo. Fíjense que el fantasma regula el deseo, la D minúscula en el grafo, ¿sí? Porque justamente el fantasma te muestra que podés desear, no todo, pero podés desear. Que no te vas a completar nunca del todo, pero intentalo, ¿no? Entonces, el matema dice el sujeto barrado, el rombito, que el rombito se llama losange, pero en realidad significa alienación y separación, es decir, el sujeto barrado está alienado y separado de A minúscula. A minúscula es el objeto A, es decir, que no hay relación sexual en el sentido en el que no hay completud en el mundo, que no hay nada que complete. No, ni siquiera personas, ¿no? Quiere decir que estudiar y recibirte tampoco te va a dar la completud, pero vos buscás eso, bueno, entonces estás velando la falta. Y tu fantasma está regulando tu deseo, ¿sí? Me encuentro entonces con la falta del otro, me encuentro con mi propia falta,
subvierto esa falta con el fantasma regulo el deseo, velo mi falta y también la falta del otro. Un matete, pero... Entonces, fíjate que las 3 dimensiones de la vida humana que te ponen ahí como 3 cosas muy separadas son parecidas, porque mira, falta en A, creo que me dijiste, alguien me dijo eso, falta en A. La falta en A es que me encuentro con la castración del otro, con la falta del otro, con que el otro, el padre real del tercer tiempo del Edipo, con la castración, la tercera categoría de la falta, con la caída del estadio del espejo. ¿Hasta acá estamos? Tírenme emoticonos. Sí, genial. Luego decía deseo, creo en A, algo así me anoté yo, como deseo en el otro. Deseo en el otro. Bueno, eso significa que para entrar a la constitución subjetiva yo tuve que ser el deseo del otro. ¿Se entiende eso? Ahora, habrán escuchado que hay que pasar de ser... Sería como que el otro me anote en su deseo. ¿Cómo volver? Su deseo. Claro. Yo tengo que tener una falta en el otro, quiero decir que yo tengo que ser el deseo del otro y mi deseo es ser el deseo del otro, fíjense. Yo quiero ser lo que completa el otro, entonces, para vivir tenemos que ser el deseo del otro. Ahora, en algún momento tenemos que dejar de serlo, porque si no, vieron que no tendríamos vida propia. ¿Se entiende esto también o no? ¿Ves? Si tuvieran las camaritas dirían, sí, todo bien, sí, buenísimo. Sí, como sucede con la madre y el hijo, esta cuestión de cuando esta madre insaciable, que si el niño no sale de eso es como que se hace un poco complicado. Claro. Es otro tema, pero me vino esto a la cabeza. Sí, ¿no? Para entenderlo a grosso modo ayuda la figura de la madre sobreprotectora. Después siempre entendamos que es un cliché y que siempre son los otros y que son los otros sobreprotectores o familias que se sostienen solo por los hijos. Eso hace mucho mal al final. No quiere decir que igual el niño no salga del complejo de Edipo, ¿no? Significa que hay como más dificultad después en la vida adulta para enfrentarse a la vida, ¿sí? Porque esos padres no sueltan. Yo me acuerdo una vez que le digo a mi mamá, le digo, yo me venía a Argentina, ¿no? Y me vine con mi pareja. Y mi mamá me dice, hija, ¿no había de una nacionalidad más cerca? ¿Viste? Claro, haceme una lista de las nacionalidades y entonces yo elijo la que a vos te guste. ¿No te fastidia? Bueno, ahí, sin querer, digamos, muestran los otros a veces, o la vida misma nos muestra que quieren, ¿no?, controlar nuestro deseo. Si yo no me hubiera ido por ellos, o sintiera una angustia muy fuerte por irme y abandonarlos, tendría que trabajar en mi análisis la castración. En ese tema y en muchos, todos tenemos temitas para trabajar la castración, ¿me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, es como que ahí está, tengo que dejar de ser el deseo del otro para vivir. Es decir, yo al grafo del deseo le llamo así, le digo, dejamos de ser el deseo del otro para comenzar a ser sujetos deseantes o a tener deseos regulados por el fantasma. Que son cosas que uno se inventa para entender, porque tampoco es que, sepan esas frases, ¿me explico? O sea, lo importante es que esto les sirva para rendir y también que les sirva el día de mañana, que no hayan repetido como logros cosas, Ya sé que ahora es difícil a punto de rendir pensar eso, pero si no lo consiguen como comprender, también llegan a sexto como muy inhibidas para la práctica. Inhibides, perdón por el lenguaje inclusivo. Hago mi esfuerzo, pero cuesta. ¿Sí? Bueno, y luego después decía significante del otro barrado, algo así. A ver, si a mí me preguntaran, esto, viste, es cuando te encontrás con que hay profes que lo dicen de una manera, profes de otra. Si yo fuera su profe, les diría que el significante del otro barrado es el significante nombre del padre. Así es como yo me lo he visto. ¿Por qué? Porque, y ahí hay que explicar, ¿viste? El significante nombre del padre es el único significante que es imposible de significar. Yo le llamo el patito feo de los significantes, porque no hay nada que lo signifique. ¿Me explico? No hay significado para ese significante. Entonces, como no hay nada que signifique a ese significante, se llama significante de la falta.
porque está en falta. ¿Entendés? ¿Y a quién encontramos en falta? Al padre. Por eso hay como una metáfora, ¿no? Sustituimos el padre que está en falta por un significante que es el de la falta. Entonces el significante que barra al otro es el mismo que me barra a mí, digamos. Yo me lo imagino así como que la S que está barrada por un palo, el palo es el significante nombre del padre, pero es mi manera de pensarlo, digamos. A los bifes es, nadie sabe lo que es la completud, el sentido de la vida, qué hay después de la muerte, para qué venimos al mundo, la felicidad, lo que deseo, lo que me va a hacer feliz, qué sé yo, pero eso ya es como meterle imaginario para entender, ¿no? O sea que van de la mano. Yo tengo que empezar la otra, sí. Los tres. Para mí sí. Ahora, ¿por qué se llama? Intento interpretar, ¿por qué en la cátedra pusieron las 3 dimensiones de la vida humana? Creo que es porque si no hay estas 3 cosas, no hay vida, no hay constitución subjetiva, no hay vida, entiendan, ¿no? Metafóricamente, o sea, no hay neurosis. Claro. Claro, tal cual. Aparte, esto surge después de que el gran otro es tachado. Obvio. Bueno, menos la del deseo del otro, digamos, como que uno tiene que ser el deseo del otro para que se dé esto. Sí. Pero vamos, que no es que yo he visto a Lacan decir las 3 dimensiones, pero Lacan no hace eso nunca, no hace, bueno, ahora no, en 3 puntos. Estadio el espejo como estaba en el programa. Claro, no, pero por eso, o sea, podemos pensarlo por la cátedra, o sea, que no se embataten, sí. Si hay una pregunta que ven en el examen que dicen, uy, no, por acá no va o lo que fuera, o nunca lo vi así, intenten repreguntar y decir desde los 3 tiempos del Edipo, desde el estadio del espejo, como repregunten, ¿sí? No digan no sé directamente. Por ahí sí lo sabían, pero era otra manera de decirlo. Claro, yo lo relacioné con más o menos como vos lo explicabas, pero es como que digo, pero está todo junto, ¿por qué está dividido en 3? Y me ponía mal, porque era como que le quería dar la vuelta y no podía. Claro. Digo, pero todos se relacionan, entre los 3 se relacionan, porque la falta está en los 3, pero como que están diferenciados, pero ahora entendí, es como que es parte de la vida cotidiana del neurótico, perdón. Sí, y regresamos todo el tiempo, por eso el estadio del espejo es una etapa de la vida, pero se repite todo el tiempo por regresión, ¿no? Yo quiero que ahora vos me entiendas. Y hay algo que entre vos y yo que no hay una comprensión absoluta, entonces en el querer que vos me entiendas hay un intento de imaginario, de completud, y en el que vos no me acabés de entender del todo hay también algo simbólico, algo que está entre nosotras, que es la falta, ¿no? En ese sentido. Claro. Ahora, que vos y yo buscamos una relación sexual, sí, sé que queda como raro decirlo así, pero para Lacan la relación humana, sea cual sea, que no es coito, digamos, es que busca la completud, busca la relación sexual. ¿Qué pasa? Que es fallida. Sí. Entonces, entre vos y yo hay una falla, hay algo, ¿no? Que falla, que se sale del estadio del espejo, que corta. Por eso no hay relación sexual. Ahora, entre vos y yo estoy en posición masculina y vos en femenina, porque yo muestro menos la falta en este momento y vos un poquito más, porque yo estoy en posición más de saber. Pero no es... Me explico, ¿no? Para que entiendan un poco. Claro, yo estaría como en una posición más pasiva y vos estarías en una posición más activa. Claro, a mí me gusta nombrar a Foucault ahí, como una situación más de poder. Claro. El poder que circule. Luego me comenzás a hablar vos de lo bien que sabés hacer chipá y yo te escucho. Ahí sí. Ahí sí, exacto. Muchas gracias, porque bueno, la verdad es que no la sacaba esto último que te pregunté. Gracias. Bueno, para mí es un placer poder ayudar. Saben los que me conocen que lo hago hasta entre pasillos porque me sale por los poros la profesión de profe. Así que bueno, gracias a ustedes. Sí, me quedó corto. Bueno, espero que rindan bien, suerte. A las que no se animen, no rindan ahora, pueden contar con Espacio Tiza. Me va a tirar el chivo, pero no es tan chivo, es que me gusta, o sea, a mí me gusta lo que hago y sé que puede ayudarlas. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, mandé el link por WhatsApp, ahora lo mando de vuelta. Ese link que mandé por ahí es mi WhatsApp, así que me pueden escribir. Gracias a Pulsión por el espacio.
Hola, Car, volví. No, más que nada para ir cerrando, porque ahora a las 7 tenemos el otro grupo, el de psicoanálisis y psicopatología, la EPIS 3. Y bueno, nada, agradecerte, obviamente, por darnos este espacio, esta clase de repaso que fue muy fructífera, y agradecerle a los compañeros por estar presentes, muchísimos éxitos para mañana. A nosotros nos gusta coordinar estos grupos de estudio, poder hacerlo, darnos este espacio para despejar las dudas y más el día previo a rendir. Creemos que bueno, que este es el camino para ayudar a los compañeros y para ir construyendo entre todos una buena excelencia académica verdaderamente. Así que bueno, como saben, también los compañeros nos pueden escribir al Instagram, Facebook, a cualquier medio de comunicación con las dudas burocráticas y esas respecto al examen, que nosotros siempre que podemos estamos contestando, enviando los enlaces, facilitándole, digamos, la conexión al examen. Y bueno, Car, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en 5 minutos. Nos vemos, caliento el agua y comienzo a admitir gente. Bueno, literal, yo también. Cuenten cómo les va, y nada, y si sale bien, etiqueten a Pulsión y a Espacio Tiza en sus historias diciendo que aprobaron y nos hacen a todos un gran favor. Gracias, un beso. Perfecto. Chao. Éxitos a todos. Chao. Igualmente. Gracias, adiós.